Pues bien, yo con inmensa alegría, hermanos, tratar de apoyar en lo que se pueda. Y ya saben, siempre si ustedes tienen algún problema, si tienen alguna inquietud, algo de lo que quieran conversar, encantado, encantado. Aquí estamos para servirles. Entonces, les animo a buscar su hojita, la oración por la misión del movimiento, y vamos a pedirle al Señor a través de esta sencilla oración que nos dé un solo espíritu, que nos conceda la gracia de recibir de su Espíritu Santo la oportunidad de sentir el gozo de anunciar a Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Señor y dueño de mi vida, hoy quiero responder con todo mi ser a tu amor infinito y eterno, ofreciéndome total y exclusivamente a ti. Me consagro y te consagro mis actos en alabanza y en adoración perpetua. Quiero con todo mi querer aquello que quieras tú. Concentra, oh Dios mío, mi voluntad en la adhesión a tu nombre para darte toda gloria, honra y honor por siempre. Da fuerza a este tu siervo. Da firmeza a mis pasos. Ilumina tu rostro sobre mí para que pueda andar con rectitud y en fidelidad en tu presencia todos los días de mi vida y así sea agradable ante tus ojos. Con humildad de corazón te pido, oh Señor mío, me sea concebida la gracia de poder anunciar con valentía y gran gozo la buena nueva de tu amadísimo Hijo, mi Señor y mi Salvador Jesucristo, que por la acción eficaz del Espíritu Santo me sienta movido y sostenido por el celo evangélico a comunicar a todas las gentes la inmensa alegría que es conocerte y ser hijo tuyo. Que como María de Nazaret, tu hija predilecta, madre de nuestro Señor Jesucristo y fiel esposa, amadísima del Espíritu Santo, pueda decir, hágase en mí según tu palabra. Que pueda ser, oh mi Dios, una piedra viva para la edificación de tu santísima llamada Iglesia. Amén. Te pedimos, Padre, en el nombre santo de tu Hijo, Jesucristo, que derrames sobre nosotros la potencia de tu Espíritu Santo, para que nuestra inteligencia se abra y podamos comprender la hondura y la profundidad de aquello que tú nos quieras decir. Ayúdanos, Señor, a afianzar nuestros pasos en tus caminos y alegrarnos por vivir en el gozo de tu voluntad. Concédenos a nosotros, Señor, tus suplicantes, a nosotros que invocamos tu nombre, la gracia, Señor, de vivir bajo tu amparo, en tu presencia, con tu protección. Te lo pedimos por nuestra Santísima Madre, la Virgen de Nazaret. Santa María de Nazaret, ruega por nosotros. Santa María de Nazaret, ruega por nosotros. Santa María de Nazaret, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les comparto pantalla para que puedan ver el tema que vamos a desarrollar y como hicimos la vez pasada, terminando la explicación, voy a subirlo al WhatsApp. Lo subo luego ahí. El tema que vamos a desarrollar se llama ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Y como habíamos dicho la semana anterior, estos temas tienen una intención que llevamos como un retiro espiritual. Y digo como un retiro porque tenemos que hacer también actividades propias de nuestro día a día, pero también debemos separar un espacio para poder orar
a la luz de lo que el Señor en estas charlas nos vaya mostrando. Entonces, vamos a analizar esta pregunta a la luz del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 hacia adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 35, capítulo 1, versículo 35 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su hermano, a su propio hermano, Simón, y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe, y Jesús le dice: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien está escrito, que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret». Le respondió Natanael: «¿De Nazaret puede haber cosa buena?». Le dice Felipe: «Ven y lo verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Le dice Natanael: «¿De qué me conoces?». Le respondió Jesús: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Le respondió Natanael: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concédeme, Señor Jesucristo, la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, decíamos la semana pasada que Jesús quiere llevar nuestra vida a otro nivel espiritual, a uno mayor. Y no hay otra manera para realizar aquello que haciéndonos discípulos suyos. No hay otra manera que no sea aceptar caminar por el camino que Él nos propone a cada uno de nosotros en el contexto específico en el que se encuentra hoy nuestra vida, ya sea que seamos personas casadas, personas solteras, con hijos pequeños, con hijos grandes, en la situación laboral en la que nos encontramos,
en la condición anímica, psicológica, emocional que estamos viviendo. El Señor nos dejó dos grandes encomiendas. En Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15, el Señor nos pide ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva. Y en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, el Señor nos pide formar discípulos, hacer de las personas que han aceptado la buena nueva discípulos suyos. Entonces, en esto Jesucristo, en estos dos textos, el Señor nos está expresando su querer, que aquel que ha tenido un encuentro con Él no se quede en esa experiencia primera, sino que sepa escuchar, que sepa ser sensible al llamado del Señor a ser formado como discípulo. Jesús no nos quiere estancados y así a veces estamos en nuestra fe. Yo no sé ustedes, pero yo en algunos momentos en mi vida espiritual siento que me estanco, ¿no? Yo tengo ya, este año cumplo 25 años siguiendo a Jesucristo, y en algunos momentos en mi vida espiritual me he sentido estancado y han tenido que venir una gracia especial de parte del Señor para salir de esa situación de estancamiento, ¿no? Por eso es que podemos hablar de la conversión de los conversos, de que aquellos que hemos abrazado la fe en Jesucristo, no solamente nos convertimos una vez, sino que hay una constante conversión en nuestra vida. Hay momentos muy especiales en la vida espiritual que el Señor nos concede una gracia mayor a la anterior para seguir haciendo progreso en la vida espiritual. Entonces Jesucristo nuestro Señor no nos quiere estancados, no quiere que nos quedemos en la experiencia pasada. Como les decía la semana pasada, yo encuentro a mucha gente que me decía, hermano, yo cuando he sido catequista, cuando yo he estado en el grupo, cuando he sido misionero, cuando yo he hecho tal cosa, y siempre hablan de su experiencia religiosa en clave de pasado, lo que yo hice. Y eso de alguna manera denota que la experiencia presente espiritual no es rica ni es gratificante. Por eso algunos hablan de los logros o de las experiencias pasadas y de pronto se olvidan de que esa experiencia pasada en este tiempo tiene que ser renovada. Entonces el Señor quiere que maduremos a partir de esas experiencias que hemos tenido y el Señor quiere que progresemos en la fe. Lo que no progresa se termina estancando, ¿no? Los 12 apóstoles pasaron por un proceso formativo querido y previsto por nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El Señor primero los ganó, es decir, oró por ellos, como nos dice Lucas, que antes de elegir a los 12, el Señor se la pasó toda una madrugada orando por aquellos a los que él iba a invitar a la misión, ¿no? Oró por ellos, se santificó por ellos, como nos va a decir el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, yo me santifico por ellos, ¿no? Se los peleó al diablo, ¿no? Literalmente, se los peleó al diablo, porque a veces para ganar a una persona para Cristo hay que orar, hay que ayunar y hay que peleárselo a aquel que puede estar ejerciendo un influjo por ellos. Luego el Señor los consolidó, es decir, los animó en medio de sus desalientos, en medio de sus fracasos. Pensemos, por ejemplo, en el capítulo 4 de Marcos, en el versículo 35, cuando ellos enfrentan la tempestad, que en su momento pensaron que a Jesús no le importaba que ellos perecieran, ¿no? Entonces el Señor nos consolida en esos momentos de desaliento, en esos momentos de tempestad, en los momentos de lucha interna, los consolidó. Y después de esas dos experiencias primeras, el Señor los formó, los discipuló, los formó en los misterios, en los secretos del reino, en ese caminar con Él. El Señor les enseñó no solamente su doctrina, sus palabras de salvación, su mensaje evangélico, sino también que el Señor les enseñó a orar por los enfermos, les enseñó a expulsar a los demonios y a vivir movidos por el Espíritu Santo. Todo esto es lo que implica la formación del discípulo. Y finalmente, una vez que estuvieron formados, el Señor los envió
¿no? Los envió a la misión y los envió específicamente a reproducir todo lo que ellos de Jesús habían aprendido. Entonces, este mismo proceso, esto es lo que Jesús quiere para nosotros. Esto es lo mismo que Jesús quiere para ti, hermano. Esto es lo mismo que Jesús quiere para ti, hermana. Llevar tu vida espiritual a otro nivel, hacer que la experiencia que tienes ahora de Cristo sea mayor y más intensa a la que pudiste tener el día de ayer. Yo recuerdo cuando entré a la universidad, ya hace muchos años atrás, a estudiar teología, fue una etapa difícil para mí, porque yo estaba acostumbrado a tener muchas horas de oración, estaba acostumbrado a literalmente orar prácticamente toda la mañana, a dedicarme a preparar las charlas en la tarde, a salir a predicar en la noche, ¿no? Entonces, más o menos mi vida como misionero antes de estudiar en la universidad era así. Entonces, yo he tenido en esos momentos, momentos de contemplaciones, arrobamientos, visitaciones divinas, experiencias místicas, tremendamente consoladoras y formativas de parte de Jesús, ¿no? Fue una experiencia de oración muy fecunda para mí, muy fecunda. Y cuando entré a la universidad, pues tuve que reducir mi tiempo de oración. Lo tuve que reducir a una hora, ya no podía orar el tiempo que antes oraba. Y eso a mí me chocó porque ahora tenía que estudiar, tenía que levantarme de madrugada para aprender la clase, luego preparar la charla y la cosa se volvió un poco estéril, un poco difícil. Y yo recuerdo que estaba en una entrevista con un monseñor que estaba evaluándome en algunos aspectos para darme un permiso misional. Y entre lágrimas yo le decía a este monseñor, le decía, cómo extrañaba eso con Jesús. Cómo extrañaba tener esas horas de oración, el tener ese tiempo para estar con Él, de por su gracia y su misericordia entrar en su corazón y quedarme ahí. Cómo extrañaba tener todas esas horas de oración. Y en algunos momentos, ya después de que ha acabado la teología, han crecido las comunidades, hay más actividad, toda esta experiencia, pues a veces he extrañado mirando hacia el pasado esa vida de oración que tenía, ¿no? Que si bien la vida de oración que después he tenido no ha sido mala, es una vida de oración, pienso yo, fecunda, pero extraño, sobre todo el tiempo para poder hacer mucha oración. Pues bien, ¿qué es lo que hago ahora con todas las actividades que tengo? ¿Qué es lo que hago ahora con mis niños? ¿Qué es lo que hago ahora en medio de todo? No me quedo añorando esa experiencia pasada, sino que en mi caso, por ejemplo, específicamente tengo 2 días en la semana que me levanto de madrugada para hacer bastante oración. Esto te lo estoy dando como testimonio, no por jactarme yo de algo, sino para enseñarte un camino de que no te conformes con 15 minutos de oración, con 1 hora de oración, con 2 horas de oración, no te conformes. Y a veces, en mi caso, ¿no? Este deseo de estar más con Jesús me lleva a levantarme madrugadas, por eso ves las ojerotas que tengo. Entonces, eso te tiene que llevar a no quedarte, yo antes hacía esto, yo antes hacía tal cosa, sino que te lleve en la actualidad a ir vehementemente detrás de Jesús. Entonces, por eso el Señor quiere que nuestra vida no se estanque. O sea, yo no me puedo quedar en esa experiencia pasada de mi vida de oración. Yo quiero que mi vida de oración sea también rica, fecunda. Quiero escuchar a Dios sensiblemente y a veces cuando vengo acá a mi pequeña oficinita de madrugada a orar, vengo con un sueño terrible. Vengo cansado, vengo con hambre, me arrodillo y está que me cabecea la cabeza, pero vengo por Cristo, vengo para Cristo. Si me esfuerzo es por Jesús. Y en ese esfuerzo le digo, Señor, tú me interesas, tú me interesas. Entonces, eso quiere Jesús de nosotros, que busquemos siempre que nuestra experiencia espiritual, escucha bien,
no sea mediocre, no sea término medio, no sea una experiencia de cumplimiento, porque el Señor no quiere que seamos cristianos cumplidores, sino que le demos a Él lo mejor de nosotros. Vamos a explicar este texto de donde partimos con esta pregunta: ¿qué buscas? Así como la semana pasada, el Señor también hoy día nos aborda con una pregunta, nos interpela con una pregunta y con ello nos invita a mirar el corazón. El texto que hemos leído nos habla sobre la vocación de los primeros discípulos según la visión de San Juan el Evangelista. Se nos habla entonces del primer llamado de Juan, de Andrés, de Felipe, de Pedro, de Felipe y de Natanael, o Bartolomé, como se le conocerá también. Y nos enseña que aquel que ha encontrado a Jesús debe ayudar a otros también a encontrar a Jesús. Así más o menos como lo que va a ser el hermano de Pedro, ¿no? Que dice en el versículo 41, por Andrés, encuentra primeramente a su propio hermano, Simón, y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó a Jesús. Solamente una persona que ha encontrado a Jesús está en la capacidad de ayudar a otros a encontrarse con Jesús. Un poco lo que señalábamos la semana pasada del ciego de Jericó, que cuando el Señor lo atrae a su presencia, tiene que ser ayudado por aquellos que tienen los ojos abiertos. Solo el que ha encontrado a Cristo puede ayudar a otros también a encontrarse con Jesús. Y esto es muy importante. Pues bien, de este pasaje quisiera meditar en la pregunta que el mismo Señor Jesucristo le plantea a estos dos primeros discípulos de Juan el Bautista que le siguen, que es Juan y Andrés, y que encontramos en el versículo 38, en donde Jesús dice: Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Para entender la pregunta, planteamos una breve comprensión del contexto. Jesús se da cuenta que le están siguiendo estos dos, que le está siguiendo Juan y que le está siguiendo Andrés, y dice la Escritura que él voltea y les plantea una pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Será importante hacernos esta pregunta en el comienzo de todo lo que emprendamos, para así analizar las intenciones que nos mueven a hacer tal o cual cosa. Siempre cuando tú hagas algo en la vida espiritual, la madurez espiritual consiste en que el cristiano discierna, tome conciencia de lo que está haciendo, tome conciencia de lo que interiormente le mueve a realizar tal o cual acción. Entonces será importante para nuestro crecimiento en la vida espiritual que en el comienzo de todo lo que querramos emprender, en el comienzo de lo que vayamos a hacer, nos preguntemos con sinceridad qué es lo que buscamos al realizar tal o cual acción. ¿Qué buscas? Por eso el Señor, en el comienzo de este proceso de discernimiento, en el comienzo de este proceso formativo para ver si en tu corazón tú sientes este llamado a ser discípulo de Cristo dentro de este movimiento mariano, en el discernimiento inicial está esta pregunta: ¿qué buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué buscas realmente? ¿Qué intenciones te mueven y te están moviendo para estar hoy día aquí? Una pregunta antes de empezar la formación hace Jesucristo. Antes de que estos hombres se hagan discípulos suyos, el Señor quiere que piensen en esta pregunta. Quieren que mediten en esta pregunta. Si el Señor todo lo sabe, y esto lo podemos corroborar porque el Señor tenía la gracia de poder leer los corazones, ¿no? El Señor era omnisciente, o es omnisciente, lo conoce todo, ¿no? Entonces, si el Señor todo lo sabe,
¿Por qué se los pregunta? Meditemos esto. Si Jesucristo sabe por qué razón ellos le están siguiendo, ¿por qué el Señor les hace esta pregunta? ¿No? Eh, ¿Qué es lo que a partir de esa pregunta el Señor quiere que ellos observen? ¿Qué es lo que a partir de esta pregunta el Señor quiere que ellos observen? Aquí hay que considerar lo siguiente. Estos dos primeros hombres, Juan y Andrés, no son cualquier hombres. Son personas que han sido formados por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista los formaba para la llegada del Mesías. Lo formaba para saber reconocer al Salvador y hacerse discípulos de él. Pero acá viene el punto y esto es lo interesante a meditar. Probablemente estos hombres quieren seguir a Jesús porque, como nos señala el texto, Juan el Bautista les dijo, ahí está el Cordero de Dios. A veces yo puedo verme siguiendo a Cristo movido porque alguien me dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, metámonos en este curso, metámonos en este movimiento. Es decir, pueden haber distintas mociones en el corazón. Cuando yo he percibido y me ha tocado entrevistar a distintas personas que hacen discernimiento con nosotros para entrar en el movimiento, hay personas que me dicen, bueno, yo estoy acá porque mi hermano de sangre me invitó. Bueno, yo estoy acá porque mi amiga también participa acá. Bueno, yo estoy acá porque una persona me dijo que recibió sanación, entonces yo también necesito sanación. Uno puede tener distintas intenciones y puede ser que a lo mejor Juan y Andrés están siguiendo a Jesús porque Juan el Bautista le ha dicho y no realmente porque ellos lo reconozcan como el Señor y el Salvador de sus vidas y quieran ellos comprometerse más plenamente con Jesús. Un día una hermana del movimiento que entró en una crisis me dijo, hermano, perdóneme porque no he podido cumplir tal cosa, perdóneme porque le he fallado. Y yo le digo, hermana, a ver, vamos a meditar lo siguiente. Yo no fui quien te llamó a ser cristiana, te llamó Jesucristo. Yo no fui quien te llamó a asumir tal cargo, tal puesto y te dio la encomienda de hacer tal o cual cosa. Te llamó Jesucristo. Entonces, mientras tú no puedas discernir que detrás de ese hombre, que detrás de esa mujer que te puede llamar a pertenecer a un movimiento, que te puede llamar a encargar algún tipo de apostolado, que detrás de esa persona está el llamado de Jesús. Está el llamado de Jesús. Cuando a mí el vicario de la arquidiócesis de Lima me llamó a dar un retiro para matrimonios, yo no sentí que me llamaba el vicario, yo sentí que el Señor me pedía eso. Cuando la semana pasada me pidieron un retiro para una comunidad parroquial, un sacerdote, yo no sentí en el Padrecito que Él me lo está pidiendo a mí. Yo he sentido que Jesús me lo está pidiendo a mí. Entonces, mi respuesta tiene que ser a Jesús, no a las personas que finalmente son el medio a través de los cuales Jesucristo nos comunica algo. Es Jesús llamando a Pedro a través de su hermano, pero es Pedro quien tiene que responder a ese llamado. Y de la misma manera, tú puedes estar aquí en esta reflexión llamado por alguien, invitado por alguien, siguiendo a alguien, pero finalmente eres tú quien debe responder de manera personal, no a la persona que te invitó o a la persona, en este caso, que a mí me toca formarte, sino la respuesta es a Jesús. Por eso hay que considerar quiénes son estos hombres. No son cualquier hombre, son hombres bien formados. Y esto puede significar que a lo mejor entre los hermanos que aquí estamos formando, tenemos un poco porque los he conocido, a la mayoría les he entrevistado, podemos tener hermanos que vienen de otros movimientos,
Podemos tener hermanos que vienen incluso de otros movimientos habiendo tenido compromisos, habiendo tenido apostolados. Podemos entender que tenemos acá hermanos que tienen ya un cierto nivel catequético, formativo en las cosas del Señor, es decir, no son incipientes, ¿no? No son cristianos que recién están escuchando hablar de Jesús. Entonces, probablemente tú ya has tenido una formación, pero lo que Jesucristo quiere es que seas formado de una manera distinta, de una manera distinta, que eso es lo que te queremos proponer. Entonces, la pregunta que Jesucristo les va a hacer a estos dos hombres y nos hace en estos dos primeros discípulos, nos la hace también a nosotros, va a provocar dos cosas. La primera es de que el Señor con esta pregunta va a hacer que ellos se detengan, que ellos hagan un alto. Y esto es importante. En este momento de este curso, nos faltan 3 charlas más, una extra más que tendremos por ahí también, pero en este momento de este curso, en este momento de la emoción nueva, de conocer a nuevos hermanos, hermanos de Costa Rica, hermanos de España, hermanos de Alemania, hermanos de otros países, en esta experiencia que el Señor está dando a esta comunidad Belén, hay que hacer un alto, dejar la emoción a un lado, dejar, qué bonito, ¿no? La novedad a un lado y ponernos a meditar en qué estamos, ponernos a meditar en qué momento espiritual estamos y se nos está planteando esta invitación, ¿no? Entonces el Señor los detiene en su pretensión de continuar. Jesucristo con esto le dice, aún no me sigas, piensa y medita. Hace que se detengan y reflexionen. Y lo segundo es que el Señor los va a llevar al interior de sus corazones, porque es ahí en donde se le responde a Dios. Es ahí en donde se le responde a Dios. Yo un día estaba conversando con una persona que se casó con un hombre que le pegaba, le sacaba la vuelta y como la mujer empresaria le quitaba su dinero. Esta mujer en su corazón sabía que no debía casarse con ese hombre, pero como tenía alrededor de 30 y tantos años, la mujer, absurdamente como todas sus demás hermanas, están casadas, entonces ella dijo, bueno, yo también tengo que casarme. Entonces la mujer no escuchó el corazón. No escuchar el corazón significa a veces no ver de manera racional, no utilizar la inteligencia y ver de manera objetiva las cosas que se nos están planteando. Entonces esta mujer se casó y finalmente su matrimonio no fue para nada bien, el hombre la volvió a abandonar, después de 19 años de casada se fue con otra persona y la mujer entró en una crisis existencial terrible. Por eso es que dice la Escritura a través del profeta Oseas que el Señor nos va a llevar al desierto y nos va a hablar al corazón. El Señor te quiere llevar con esta pregunta a tu corazón y quiere que escuches ahí a Jesús. Quiere que escuches ahí, escuches su palabra. El Señor quiere que examines cuál es la verdadera intención por la cual lo quieres seguir. El Señor quiere eso. Quiere que escuches cuál es la verdadera intención por la cual lo quieres seguir. Quiere que mires si es que lo quieres seguir o no. Quiere que mires en tu interior si es que estás interesado en el camino que Él te está proponiendo. Y con esto el Señor nos muestra, atención a lo siguiente, con esto el Señor nos muestra que no quiere que le sigamos por seguir, sino que lo hagamos con la intención y el propósito correcto. Repito, Jesucristo no quiere que le sigamos simplemente por seguir, por entusiasmo, porque me invitaron, porque la otra persona es mi amiga, porque bueno, caí aquí de casualidad. La forma, la situación como has llegado a este momento en concreto, el Señor te invita a hacer un alto para mirar tu corazón y alinear las intenciones de tu corazón con el verdadero propósito, con el propósito correcto con el cual Jesucristo quiere que le sigas. Esta pregunta de Jesús se puede entender entonces en dos sentidos. En un primer sentido,
desde lo que el discípulo busca encontrar en Jesús. Es decir, a lo mejor tú quieres seguir a Jesús porque tú tienes tus propias motivaciones, porque tú tienes tus propias intenciones, porque tú tienes tus propias expectativas. La pregunta entonces es una invitación a examinar cuáles son las intenciones que hay en mí para seguir a Jesús. Si lo que nos mueve probablemente son los favores del Señor, o poder recibir algo, o un deseo genuino de querer conocerle. Entonces las intenciones en el corazón se tienen que purificar, ¿no? Para uno dar pasos firmes en la vida espiritual, para uno consolidar la vida de fe y andar firme en la gracia, tenemos que analizar las intenciones del corazón. Y en un segundo sentido, también esta pregunta se puede leer desde lo que Jesús desea encontrar en el discípulo. Es decir, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que el Señor busca. Una cosa es lo que tú quieres encontrar en Jesús y otra cosa es lo que Él quiere encontrar en ti. El Señor, ¿qué es lo que busca? Y esto es lo importante. ¿Qué es lo que desea el Señor de este proceso formativo, de este caminar que vamos a hacer? Lo que Jesús desea es encontrar en nosotros un corazón dispuesto, en primer lugar, para dejarnos amar. Y esto es importante. Ayer que tenía el programa en Radio María, el programa de la radio, me llamó una señora al aire de aproximadamente unos 70 y pico de años de edad. Entonces la señora, más o menos era su argumento, lo que me decía era más o menos así. Hermano, yo soy una mujer que ha estudiado en las mejores universidades de Perú, soy una mujer que ha logrado muchas cosas en el mundo, soy una persona que tiene inteligencias múltiples, una persona que ha logrado mucho éxito. Así me hablaba la señora. Una persona que ha logrado mucho en la vida, y me doy cuenta que ya al final de mi vida no he hecho nada por la iglesia, no he hecho nada por Jesús. Entonces, ¿usted qué me recomienda? Que yo quisiera hacer tal cosa, yo puedo escribir un libro porque soy una persona muy culta, yo puedo dar charlas porque esto, por lo otro. Y al escuchar a la mujer, escucha lo que te voy a decir, me sonaba en la mente aquello que dice el apóstol San Pablo: si no tenemos amor, podemos hasta morir inmolado por los demás, pero es como una campana que resuena. ¿Para qué quieres escribir un libro?, le dije a la mujer. ¿Solamente para tú sentirte bien con Jesús? ¿Para qué quieres servir a los demás? ¿Solamente para tú sentirte bien con Jesús? ¿Para callar tu conciencia, para decir, tuve éxito en todo y hasta en lo religioso también? Porque ella decía que había servido también, haciendo varias cosas en el arzobispado de Lima y que en la conferencia episcopal peruana. Y yo le decía, hermana, lo primero usted que debe hacer es preguntarse si ama a Jesús y si se ha dejado amar. Porque si yo soy misionero a mis 46 años de edad, con todas las cosas que hago, es porque he sido muy amado por Jesús, profundísimamente amado por Jesús. Entonces, el misionero es aquella persona que tiene una experiencia de amor profunda con Cristo. Porque este es a lo primero que nos llama Jesús, a dejarnos amar, a dejarnos tocar, a dejarnos embriagar por su amor. Yo, a mi edad, te puedo decir que Cristo me sacia plenamente. Por eso yo no le pido a mi mujer que me ame, o no necesito que mis hijos me amen, y no necesito pedirle a alguien que me dé atención o reconocimiento, porque Cristo me sacia. Y porque Cristo me sacia, yo me puedo poner al servicio de mi mujer, yo me puedo poner al servicio de mis hijos, y cómo no, me puedo poner al servicio de los hermanos, porque me siento muy profundamente amado. Esto es lo que quiere Jesús, gente que se deje amar. No le dijo a Pedro, cuando él no quería dejarse lavar los pies, que si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. O sea, Jesús quiere que te dejes tocar, que te dejes lavar los pies, que te dejes amar. Jesucristo quiere que aprendas a reclinarte en su corazón,
Cuando estás cansado, Jesucristo quiere que entiendas que no eres el hombre o la mujer fuerte que crees que eres, que también te cansas y necesitas encontrar en Él tu alivio. Y lo segundo que Jesucristo quiere, después de esta primera condición, es que te deje formar para el amor. O sea, solamente el que se siente amado puede amar. Solo el que tiene el corazón como vaso lleno de amor puede dar amor a otros. Un día había una doctora, una mujer muy servicial, estábamos haciendo unos eventos por un tiempo, entonces a mí me tocaba por la parte de esa parroquia trabajar con esta mujer. La mujer con una sonrisa de oreja a oreja, una mujer muy amical, muy amable, servicial, dadivosa, siempre atenta. La vi el primer día sonriendo, segundo, tercero, cuarto, quinto, y así los 15 días que estuve de misiones en ese lugar. Y yo en el fondo, te soy sincero, esto a mí me parece un poco extraño, porque uno no puede de pronto andar siempre con el ánimo así. Cada cosa que le pedían a la mujer iba para aquí, iba para allá, hacía esto, hacía lo otro. Entonces yo le decía a ella, a veces en la iglesia se piensa que el cristiano ideal es el que dice amén para todo. Se piensa en la iglesia que el cristiano ideal es el que está metido en una cosa, otra y otra cosa. Y yo le explicaba a esta mujer, eso lo único que a veces hace es que mendiguemos reconocimiento. Normalmente las personas que mendigan reconocimiento, le explicaba a ella, tienen esta cualidad, que le dicen sí a todo y no saben decir no cuando deben. Me puse a orar por la mujer y el Espíritu Santo me muestra que esta mujer, siendo médico, se cortaba la pantorrilla derecha. Entonces, esta mujer tenía un problema psiquiátrico fuerte, ¿no? Cuando una persona se corta, esto significa que esta persona siente mucho dolor psicológico y para contrarrestar el dolor psicológico se provoca un dolor físico para neutralizar, ¿no?, el impacto psicológico de lo que le puede estar afectando. Hicimos oración un poquito más profunda y esta mujer había sido violada por su hermana. Y era una persona, escucha bien, que estaba tratando a través del servicio y la sobrecarga de trabajo apostólico que hacía, estaba ayudando a los demás como le hubiera gustado que le ayuden a ella. Por eso es importante que podamos nosotros dejarnos amar por Jesús. Entonces, dejarme amar y dejarme formar para el amor. Eso es lo que Jesucristo espera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tú buscas? Ahora ya sabes qué es lo que busca Jesús. Hay una premisa frente a lo que hemos dicho que es importante analizar. No todos los que están en pos de Jesús, es decir, no todos los hermanos que están en un grupo de oración, en una comunidad parroquial, en un grupo catequético, en una comunidad, no todos los hermanos que están en pos de Jesús buscan verdaderamente a Jesús. Y esto te lo digo por la experiencia que he tenido, he visto hermanos que, por ejemplo, un día alguien me dijo, hermano, a mí me gustaría tener un ministerio como el tuyo. Yo le digo, ¿y por qué quisieras tener un ministerio como el mío? Porque me gustaría viajar, me gustaría ser predicador, me gustaría ir de un lugar a otro. Y yo le decía a este hermano, si tú piensas que ser misionero se trata de viajar, si tú piensas que ser misionero se trata solo de predicar, si tú piensas que ser misionero se trata solo de ir de un lugar a otro, es porque no entiendes este ministerio, ¿no? Entonces hay personas que pueden tener esa intención. Yo quiero lo que tú tienes. Como me dijo un día una amiga, dijo, a mí me gustaría ser predicadora como tú. Pues bien, ¿no? Está bien lo que tú deseas, ser predicadora, pero nos concentramos mucho en el qué hacer. Nos concentramos mucho en las cosas por hacer y desatendemos lamentablemente lo que es más importante, estar con Jesús.
estar con Jesús. Es como que conoces a un hombre, conoces a una mujer y le digas a ese hombre, le digas a esa mujer, yo quiero estar contigo solo para tener hijos. Qué triste, ¿no? Qué triste casarse con alguien solo porque yo quiero cumplir mi sueño, tener hijos. Y si es él o si es ella, no importa. El que venga, solo quiero tener hijos. No, uno se casa con alguien porque está enamorado. Y porque está enamorado, después van a venir los hijos. Entonces, más o menos la vida espiritual tiene este enfoque, ¿no? Primero es el amor a Cristo, el dejarme amar por Cristo, y después es el apostolado, ¿no? Entonces, no todos en la iglesia buscan verdaderamente a Jesús. No todos en la iglesia buscan verdaderamente a Jesús. Podemos en la iglesia encontrar tres tipos de grupos. Tres tipos de grupos. Los seguidores, los simpatizantes y los discípulos. Vamos a explicar uno por uno. Los seguidores. El seguidor, dícese de aquella persona que sigue o persigue a alguien. Que sigue o persigue a alguien. Ese es el seguidor. Entonces, en la iglesia hay gente que persigue a Jesús, pero no necesariamente que quiere un encuentro con Jesús. En la iglesia este es el grupo más numeroso. Los que persiguen a Jesús son, el grupo más numeroso. En la multiplicación de panes en el capítulo 6, en el versículo 44 del Evangelio según San Marcos, ahí se nos muestra que por lo menos habían 5,000 hombres, porque no se contaba ni a las mujeres, ni a los ancianos, ni a los niños. Entonces podemos suponer en proporción de 3-1 que estamos hablando de un universo de unas 20,000 personas siguiendo a Jesucristo. 20,000 personas. ¿Y por qué seguía esa gran multitud de personas a Jesús? ¿Por qué lo perseguían? Porque la Escritura nos dice que de pronto algunos de ellos iban de ciudad en ciudad buscándolo al Señor. ¿Por qué perseguían estas personas a Jesús? Muchos de ellos se sentían atraídos no por el Señor, sino por lo que el Señor hacía. Expulsaba demonios, sanaba a los enfermos, hacía hablar a los mudos, curaba a los leprosos, hacía caminar a los paralíticos, destapaba los oídos de los sordos, abría los ojos de los ciegos, exorcizaba a la gente. Es decir, muchos de ellos lo seguían por los beneficios. Muchos de ellos lo seguían por los beneficios que de él podían recibir. No lo seguían porque realmente creían en él. Por eso ellos simplemente se les llama seguidores. Perseguían a Jesús. No se les puede llamar discípulos. Entonces, en la actualidad, hay mucha gente en la iglesia que persigue a Jesús por salud. Por ejemplo, hay una señora que aquí en el movimiento, acá en Perú, sobrevive de la venta de nuestro material. O sea, yo doy las charlas se graban, esto pasa al movimiento, el movimiento lo quema en un CD y lo pone a la venta, y con eso cubrimos nuestros gastos de emisión, pasajes, itinerarios y todo lo demás, ¿no? Con esa venta de ese material que yo le he donado al movimiento, toda la autoría intelectual mía se le he donado al movimiento para que todo ese material les sirva a ellos para sostener la obra misionera. Y un día una señora, pues, yo vi a la señora que compraba todas las charlas que teníamos, ¿no? Es decir, sobre jornadas de sanación, vengo predicando sobre jornadas de sanación más de 18 años. A una vez al mes doy una charla de sanación. La señora tenía todas las charlas.
talleres de sanación en el año, suelo dar 5 talleres de sanación. Tenía todos los talleres de sanación desde hace 7 años y la mujer me decía, hermano, yo tengo toda su colección, tengo esta charla, esto y esto. Tengo el libro de tal padre, tengo el libro de sanación intergeneracional, de sanación esto, de sanación de la ansiedad, de sanación de la tristeza, de sanación de esto, sanando a través del perdón, tengo todo esto. Entonces yo, ¿sabes qué le dije a la señora? Hermanita querida, ya no me compre ninguna charlita más. No, es más, ya no vaya a ninguna charla de sanación. Porque ahí este es un grupo numeroso de gente en la iglesia que caen de charla de sanación en charla de sanación. Jornada de sanación, van. Evento de sanación, van. Otro tema de sanación, van. Es decir, hay esta cantidad impresionante de personas en la iglesia que tienen necesidad de salud y no se dan cuenta que su problema de salud, si los ha traído hasta Cristo, no es necesariamente para que busquen solo la salud en Cristo, sino que busquen a Cristo. Yo tuve acá en el interior de Perú una jornada de sanación en el interior del país, en una zona que se llama Huaraz, que es una zona de sierra, que son aproximadamente unos 2.000, 3.000 metros de altura. Hice una jornada de sanación en la catedral de este sitio, fueron aproximadamente más de 600 personas, y fue una persona con muletas. El Señor lo sanó. Para cortarte el testimonio, lo sanó. La cantidad de sanaciones fue impresionante. Los testimonios fueron como 1 hora y media ante el Santísimo orando y el Señor sanó un montón de gente. Sanación física, emocional, espiritual. 600 almas. Me pidieron que diera dentro de 2 meses en ese mismo lugar una charla sobre formación eucarística. Tú sabes, de esos 600 personas se redujo a aproximadamente 120, 150. O sea, se redujo tremendamente. Y esto que muestra que el número de personas que están en la iglesia, que esperan algo de Jesús, que lo siguen porque tienen una expectativa, porque esperan que el Señor resuelva algo en sus vidas, es muy elevado. Por eso a eso se les dice, ellos son los que persiguen a Jesús. Por eso son seguidores. Seguidor es el que persigue. Buscan no a Jesús, sino que persiguen un fin objetivo, mejorar su salud, mejorar alguna área de su vida, que les vaya bien en su vida, que se restaure su familia. Lo persiguen al Señor porque siguen estos objetivos. Estos no se interesan realmente por Jesús, sino solo por el auxilio que de Él les puede provenir. La intención de su corazón queda al descubierto por el mismo Señor en Juan 6, 26. Sobre el tema de la multiplicación de los panes, el Señor les dirá, en verdad les digo, ustedes me siguen no porque crean en mí, sino porque les he dado de comer hasta saciarse. Mira tú lo que dice Jesucristo. Sabiendo por qué esa gente le seguía, Jesucristo le dice, ustedes me siguen no porque crean, sino porque les doy pan de comer hasta saciarse. Es decir, ustedes me siguen solo para satisfacer una necesidad o una expectativa en su vida. Finalmente, estos son los que fácilmente dejan su intención de seguir a Jesús a la primera dificultad, como en ese mismo capítulo, en el versículo 6, en el versículo 66 de Juan 6, ahí el Señor dirá que ahí la gente dirá que por el lenguaje de Jesucristo, que era un lenguaje tan duro, van a decir esto, ¿no? Tu lenguaje es muy duro, ¿quién podrá soportarlo? Así le dicen a Jesús, ¿no? Y de pronto en el versículo 66 dice que muchos en ese momento dejaron de ser sus discípulos. Juan les llama discípulos, pero en realidad son seguidores. Dice Juan que muchos dejaron de andar con él. Muchos dejaron de andar con él. Este es el problema de muchos en la iglesia que se han quedado estancados en el nivel de seguidores. Y ojo, que ya en algún momento te contaré mi testimonio, quien te habla es alcohólico y fármaco dependiente.
una persona que tuvo 3 intentos de suicidio, una persona que sufrió de depresión, que tomaba ansiolíticos, que tomaba Tegretol, una persona que no podía dormir por el grado extremo de ansiedad, que tenía una arritmia sistole ventricular izquierda, colapsado el riñón derecho, perforación del colon por la ingesta de alcohol que tenía, tomaba entre 3 a 6 litros de trago diario, una persona que fue desahuciada, que estuvo en tratamiento con psicólogo, con psicoterapeuta y finalmente con psiquiatra. Y te soy sincero, yo nunca busqué a Jesús para que me sanara. Nunca busqué a Jesús para que me sanara. Y este es el problema que yo encuentro mucho en la iglesia. La vez pasada, una señora, qué triste realidad, su hija intentó suicidarse. Entonces me pidió ir al hospital, fui, la niña estaba hecho un desastre, se lanzó de un 5º piso, piernas, vértebras, costillas, mandíbula, hombros, varios huesos rotos. Después de orar por la joven, hablo a la madre, el Espíritu Santo poderosamente me muestra muchas cosas que tenía esta mujer y le hablo muy claramente. Y le dije a la mujer, hermana, en una semana tengo una jornada de sanación en San Borja. La mujer vivía en otro distrito, imagínate, es como que estamos hablando en camino en carro, en distancias, unos 45 minutos manejando, ¿ya? No porque fuera grande la distancia, sino porque Perú es un país complicado para manejar. Entonces, más o menos 45 minutos manejando y la mujer me dijo, uy, hermano, qué lejos es la jornada. O sea, su vida estaba hecha un caos. Había ido el predicador a orar por su hija, por ella, por su familia. Y la mujer me dijo, cuando usted haga una jornadita más cerca a mi casa, me avise y yo encantada voy. Entonces, ahí tú qué ves? Que simplemente estamos buscando satisfacer, que se cumplan, que se sacien algunas expectativas nuestras, mas no estamos buscando a Jesús. Has de saber, hermano, que tu problema, tu enfermedad, tu crisis, tu situación difícil, ha sido el motor que te ha traído hasta este momento en tu vida. Ha sido el motor y ha sido el impulso para que salgas de esa situación de estancamiento. Es como estas naves que tienen que salir de la órbita terrestre, que necesitan un primer propulsor. Estos cohetes necesitan un primer propulsor que los empuje fuertemente, con violencia, rompiendo incluso barreras de sonido. Y ese impulso les da el empujón para avanzar. O sea, tu problema, tu situación, es eso nada más, es un motor que impulsa. Pero quedarme en las cosas del Señor después de años, siguiéndolo con esa misma intención, eso va a suponer un estancamiento. Por eso estos van a decir, qué palabras tan duras, ¿no? Qué palabras tan duras. ¿Quién las podrá soportar? Y de aquel momento, dice, muchos se echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces no podemos hacer eso, sino no podemos nosotros dejarnos mover siempre por la necesidad. No podemos siempre movernos por la necesidad. No podemos seguir moviéndonos por esa misma intención. Hay que ordenar el corazón. Es verdad, yo en su momento, cuando yo estaba a punto de suicidarme, mi tercer intento de suicidio que fue fallido, no, me agarraron la policía, me meten al patrullero, justo nuestro hermano Juan es policía. Entonces me metieron al patrullero y en el patrullero el policía me dio la prédica más efectiva de Jesucristo. Perdóname la expresión, pero el policía sí me dijo, hijo, yo no sé cuán fregada esté tu vida, no sé si la misma palabra se utiliza en tu país, yo no sé cuán complicada, cuán difícil, cuán arruinada esté tu vida, pero dale una oportunidad a Jesucristo, así me dijo el policía. Entonces yo de ahí busqué a Jesús. Hice mi confirmación, fui a un retiro, hermano, y lo encontré. Ya después te contaré. Y encontré a Cristo.
Y lo encontré a él, enfermo como estaba, complicado como estaba, consumiendo drogas como estaba, con la vida a los 21 años arruinada. Lo encontré, lo encontré. Ese fue mi motor, mi problema. Pero yo no puedo seguir a Cristo estos 25 años con ese mismo motor. Ahora me tienen que mover otras cosas. Tiene que evolucionar, tiene que crecer, tiene que madurar las intenciones de mi corazón. Podemos haber buscado a Cristo así en un momento, más ahora no podemos continuar igual. Esos son los seguidores. Primer grupo que encuentras numerosamente en la Iglesia Católica. Segundo grupo, los simpatizantes. Dícese de aquella persona que tiene simpatía o atracción por algo. El simpatizante, especialmente, siente atracción por el tipo de pensamiento, por una ideología o por un tipo de formación específica. Este grupo es menos numeroso que el primero. El primero es muy, muy grande en la iglesia, ¿no? Yo cuando hago acá en Perú eventos de sanación, Dios bendito, hubo un evento que hicimos en una parroquia acá en Lima, que la parroquia quedó rebalsando, es decir, la gente se sentaba en el suelo, ya no habían bancas para sentarse, ¿no? Y tú veías gente en las bancas apiñada, gente en los suelos sentados, porque era una jornada de sanación, pero anda a ver, cuando he dado este tipo de taller, vienen poquísimos, ¿no? Vienen poquísimos. Entonces, este es el grupo, es un grupo menos numeroso, ¿no? Aquí ellos sienten una atracción, se sienten cautivados, a diferencia de los primeros, se sienten cautivados por la doctrina de Jesús. Ya estos han trascendido de esta experiencia primaria de querer satisfacer una necesidad o querer que se resuelva algo en nuestra vida. Estos de pronto se sienten cautivados por su doctrina. Las palabras de Jesús cautivan, pues, ¿no? Jesús enamora, ¿no? Como va a decir en Marcos 1:27, la gente se admiraba y se asombraba y decían, ¿qué doctrina es esta, no? Enseña con poder, con autoridad, no como los escribas, no como los escribas, enseña de una manera diferente. Entonces se sienten cautivados, las palabras de Jesús, la forma como enseña Jesús, atrae la atención. ¿Cómo no? Entonces hay hermanos que tienen curiosidad, ¿no? Ahí yo conozco un hermano de la universidad que estudió teología y ha estudiado teología porque él quiere profundizar más en la Biblia, ¿no? Porque le llama la atención las palabras de Cristo. Escucha charlas por aquí, escucha charlas por allá, le gusta escuchar las predicaciones. En la iglesia actualmente son estos grupos de hermanos que gustan escuchar al padrecito tal, a la madrecita tal, al otro padrecito, al otro aquí, al otro allá, al predicador, a la predicadora. Les gusta escuchar charlas, pero estos aún no llegan a ser discípulos, sino que son simpatizantes, están atraídos por un tipo de pensamiento, están atraídos por un tipo de ideología, por un tipo de doctrina. Entonces, Jesús les llama la atención a estas personas, ¿no? Pero estas personas no están dispuestas a comprometerse del todo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan tú tienes dos ejemplos de estos simpatizantes. En Juan capítulo 3, versículo 1 se nos habla de Nicodemo, un fariseo que se acerca a Jesucristo con palabras aduladoras diciéndole, maestro, yo sé que tú vienes pues como rabí porque nadie pues puede enseñar con el poder y la autoridad de Dios, y si Dios no se lo concede como te lo ha concedido a ti, no viene con palabras lisonjeras, ¿no? Y el Señor le cambia el tema, le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Entonces, Nicodemo era simpatizante, o sea, gustaba de escuchar a Jesús, gustaba de escuchar a Jesús, pero
Pero, ahí viene el punto, no se comprometía con el Señor. Ahí viene la cuestión. Yo en la iglesia conozco un montón de gente que cuando doy una charla me dice, hermano, ¿has escuchado tal padrecito? Hermano, ¿has escuchado tal madrecita? Hermano, ¿has escuchado tal cosa? Hermano, y me muestran documentos, me mandan videos, me mandan charla, me mandan anuncios. Esos son simpatizantes. Les encanta escuchar, pero ¿están trabajando para que Cristo sea conocido? No. Les encanta oír, pero ¿están trabajando para que el nombre de Cristo sea alabado por otras personas? No. Solo escuchan, solo se llenan, solo reciben, pero no están dando. Y por eso dice el Señor, hay más gozo en dar que en recibir. No están comprometidos, pues, con el Señor del todo. O sea, pueden escuchar las palabras del Señor, les parecen interesantes, pero no están comprometidos. Aquí hay un pequeño progreso a diferencia de los seguidores, de los perseguidores, ¿no? Los que persiguen un objetivo que quieren alcanzar a través de Cristo. Estos sí se sienten atraídos por las palabras del Señor, hay de pronto no un amor a la necesidad que tienen, sino un amor a las palabras de Jesús, pero aún sin comprometerse. En Juan 19:38 se nos va a decir, por ejemplo, se nos va a hablar de un discípulo, va a decir así Juan, lo va a llamar discípulo también, sin embargo no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque José de Arimatea, quien pide el cuerpo de Jesucristo, José de Arimatea pide el cuerpo del Señor y de pronto lo busca enterrar y busca cumplir así con el Señor, pero José de Arimatea es discípulo de Jesús en silencio, de manera discreta, porque tiene miedo. Es decir, José de Arimatea tiene miedo que lo identifiquen con Cristo, porque no está completamente comprometido, no está totalmente comprometido con el Señor, no está dispuesto a ir con Él a donde tenga que ir. Entonces, no están estos dispuestos por la exigencia que implica la vida cristiana, no están dispuestos a comprometerse y van a poner excusas. Por ejemplo, en Lucas 9, del 57 al 62, ahí hay un pasaje en donde se ponen excusas ante la exigencia apostólica que hace Jesucristo, ¿no? Uno le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero el Señor le dice, pues las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, con esto el Señor que dice que seguirle a Él a veces tiene esta implicancia, ¿no? De que no vamos a tener a veces descanso. No vamos a tener a veces descanso. Eh, Otro le dijo a Jesucristo, otro Jesucristo le dice, sígueme. Y él le dijo, déjame ir primero a despedir, a enterrar a mi padre. Entonces aquí el problema está en el entusiasmo que a veces nosotros podemos tener para seguir a Cristo y siempre vamos a poner excusa y el problema va a ser, ¿qué es lo primero? Quien te habla, repito, casado, con hijos, ¿y qué es lo primero? Si bien lo primero es mi matrimonio, yo tengo que ver de qué manera tengo que adorar a Jesús, amar y servir a mi mujer, amar y servir a mis hijos y luego realizar mi apostolado y la misión que el Señor me ha encomendado. O sea, yo tengo que ver de qué manera. Y no es de que por uno descuide al otro, sino que tengo que equilibrarlo todo. Y eso de pronto es una gracia que el Señor te da. Yo a veces, en medio de complicaciones, he tenido que hacer misiones complicadísimas, ¿no? Ir a zonas de misión en donde literalmente ya con la espalda rota de tantas horas por manejar, ¿no? Una zona de misión, una de las últimas que fui manejando, la ruta fue de 8 horas manejando. Fue muy doloroso, tenía que atravesar altura, manejar a más de 4.000 metros de altura, era muy agotador. Sin embargo, esas son las exigencias del Evangelio, pues, ¿no?
llevar el evangelio, ¿quién? Aquí tu hermanito, el de la esquina, nada más, o tu hermanito de la parroquia. O sea, el Señor te quiere llevar a otros lados, ¿no? Y no todos lados va a haber agua caliente. No en todos los lados va a haber una cama blandita. He dormido en lugares en donde era insoportable hasta dormir. He tenido que a veces dormir en el carro porque no había dónde dormir. Entonces, las exigencias del evangelio. Hay gente que al decirle esto dice, no, yo no, la verdad es que esto, la verdad que no, y por eso es que son simpatizantes. Quizás no son seguidores, pero tampoco no son discípulos. Están en lo intermedio. Están en lo intermedio. No es lo mismo estar involucrado que estar comprometido. No es lo mismo. El primero, el que se involucra, participa hasta cierto punto en algo y no lo arriesga todo. No arriesga su integridad. El que está completamente comprometido lo implica todo. Y pongo un ejemplo. Imaginémonos que nos preparamos un desayuno, ¿no? Imaginémonos comer huevos con tocino, un desayuno medio americano. La gallina se involucró poniendo los huevos y sigue conservando la vida. En cambio, el cerdo se compromete poniendo su vida para que se dé el tocino. Entonces, hay algunos que se quieren involucrar en las cosas de Dios, pero no se quieren comprometer del todo. Cuando Pedro niega 3 veces a Jesucristo por miedo, dice la Escritura que Pedro le seguía de lejos. ¿Y sabes qué significa ese seguir a Jesús de lejos? Significa no me quiero comprometer con la suerte de Jesús, no quiero que me pase lo mismo, no quiero que me suceda lo mismo que le ha pasado a Jesús. Yo tuve la inmensa bendición, la primera vez que fui a Alemania, la hermana Nancy, bendito sea el Señor por la vida de la hermana, me mandó a mis primeras vacaciones después de más de 20 años sirviendo a Jesús. Me mandó a mis primeras vacaciones y me mandó a Roma, la hermana, muy generosa ella. Y allá conocí un sacerdote pakistaní que le hicieron 2 atentados terroristas en Pakistán. En el primer atentado me parece que murieron una cantidad de 20 personas, en el segundo como 80. Y finalmente este hombre, muy estudioso de la filosofía, estaba haciendo su doctorado en filosofía, le habían pedido enseñar en las universidades allá en Italia, donde se encontraba, un hombre erudito, un hombre que te hablaba 5 idiomas. Yo llegué y el hombre aprendió el castellano en una semana. Impresionante. Una capacidad del tipo, una inteligencia brillante, ¿no? Y este hombre iba a volver a Pakistán terminada la presentación de su tesis doctoral, de la publicación de su libro, iba a volver a Pakistán y él me decía, ¿cómo quedarme acá en Italia? Me decía, en la comodidad, en la seguridad que me ofrece este país. Yo me he hecho sacerdote de Jesucristo para acompañar a mis hermanos. Y si tengo que morir allá con ellos y por ellos, con gusto lo haré. Oye, a mí eso me impactó. A mí eso me impactó. A Dios gracias. Mantengo un diálogo con el hermano, lo veo ahí en redes, ¿no? En su trabajo, el padre Anget, muy amigo de la hermana Nancy Salvatierra. Y pues bien, fue un testimonio impresionante, ¿no? De vivir con pasión por el Evangelio, ¿no? De vivir con pasión por el Evangelio. Entonces a veces nosotros ponemos excusas. Es muy tarde, es mucha charla, es mucha formación, son ya más días, es más actividad. Sí, a veces tenemos excusas y finalmente esas excusas son las que nos impiden crecer. Y son excusas que muestran que estamos involucrados y no estamos comprometidos. Ayer, por ejemplo, me escribió una persona con un problema a eso de la 1 de la mañana. Yo estaba viendo televisión con mi esposo, aunque mi esposa ya estaba más en el mundo de Morfeo que viendo televisión.
Y leí su mensaje, ¿no? Y me eché a dormir con eso porque dije, voy a orar antes de contestarle. Y a veces es así. A mí me han escrito a horas, he tratado de solucionar problemas, me ha tocado acompañar familias en crisis, hay jóvenes en el movimiento que me han pedido que evangelice a su papá, a su mamá, y a veces es así. Y a veces hasta quisiera uno tener un poquito más de descanso, como le decía a la hermana Nancy. En diciembre ni siquiera tuve 15 días de descanso, que son mis vacaciones en diciembre, solo tuve unos 10 días de descanso, ¿no? Y ya lo que se ha presentado el año, hay mucha actividad y mucho trabajo por hacer. Entonces, mi pensamiento es este, ¿no? Si el diablo no descansa, ¿por qué yo voy a descansar? O sea, yo no puedo descansar en mi apostolado ni en el trabajo que el Señor me ha encomendado. Lo que significa, no significa que tú tengas que hacer lo mismo, porque todos no tenemos el mismo llamado. Algunos tenemos un compromiso distinto, ¿no? Pero acá viene el punto. ¿Tú qué quieres ser? ¿Una persona que se involucre o una persona que se comprometa? Y viene lo último, a diferencia del seguidor, a diferencia del simpatizante, encontramos al discípulo. Dícese de aquella persona que recibe enseñanzas de un maestro. Cuando Juan y Andrés siguieron a Jesús, ¿cómo se dirigieron a Jesucristo? Le dijeron, Rabí, ¿dónde vives? Rabí es una palabra aramaica que significa maestro. Entonces, con esto ellos le están diciendo a Jesucristo, queremos entrar a formarnos contigo. Queremos seguirte para que tú nos formes. Queremos que tú seas nuestro maestro. Y qué importante es esto de que veas a Jesús principalmente como un maestro, como alguien que te va a enseñar a ser un mejor esposo, a ser una mejor esposa, a ser un mejor padre, una mejor madre, a ser un mejor trabajador, a ser una mejor persona. Entonces, el discípulo es aquella persona que recibe enseñanzas de un maestro, es aquella persona que defiende y que sigue la enseñanza del maestro. De los otros dos, este se diferencia porque quiere ser formado, ¿no? Quiere ser formado. Esta es la gran diferencia. Se diferencia por querer ser formado, querer ser formado. El primero quiere saciar un interés personal. El segundo tiene una simple curiosidad intelectual. Estos terceros tienen el genuino deseo de caminar con él y aprender del maestro. Esta es la diferencia, ¿no? Características del discípulo es de que quiere convivir con el maestro. Más o menos para explicarte esto, ahora nosotros llamamos maestro a una persona que enseña, que da una cátedra, que da Pero una hay, formación. Pero maestro se solía ver en la antigüedad, cuando uno quería ser maestro de alguien, no había de pronto escuelas, ¿no? No había universidades, no habían institutos. Entonces, ¿cómo una persona se hacía discípulo de un maestro? Cuando una persona se hacía discípulo de un maestro, esta persona iba a convivir con ese maestro, iba a convivir con él, a seguir con él, a andar con él, y es en ese proceso que era formado, en ese proceso que era formado. Entonces, el discipulado antiguamente trataba de esto, ¿no? Por ejemplo, si tú y yo estuviéramos en la época de Jesucristo, teníamos que irnos de nuestra casa, tendríamos que dejar en mi caso a mi mujer, tendría que dejar a mis hijos, tendría que dejar a mi familia y pasarme 3 años con Jesús. Así uno se formaba, así uno se formaba. Por eso es que Pedro deja a la suegra, deja a la esposa, deja a los hijos, deja su profesión
y sigue a Jesucristo, ¿no? Entonces, eso implicaba hacerse discípulo de Jesús en aquella época. Eso implicaba irse de su parentela. Ahora, en nuestro tiempo, esto yo te lo confieso, no se lo digas a mi familia y no se lo digas a nadie, ¿ya? Mi familia se queja mucho de mí. Mi hermano se queja de que no paro a veces con mi mamá. Mi esposa se queja también de que a veces no tengo el tiempo que ella cree que debería tener con los hijos. Todos se quejan. Se quejan los hermanos del movimiento, que hay algunos que me falta hacerle acompañamiento y que no les hago acompañamiento. Se quejan todos. De mí se quejan todos. Yo trato de tener tiempo de calidad con mi madre, con mi hermano, con mi padre, que en paz descanse. Trato de tener tiempo de calidad con mi esposa, de tener tiempo de calidad con mis hijos. Trato de que los que están a mi alrededor sean felices. Y probablemente mi familia no entiende que yo estoy llamado no solamente a preocuparme por mi entorno familiar, sino a preocuparme porque las familias de otros estén bien, porque los hijos de otros estén bien. Ayer me le he pasado todo el día acompañando a una mujer que tiene 4 hijos. De los 4 hijos, 2 tienen problema de identidad sexual. Uno tiene problema de resentimiento muy profundo y la otra tiene crisis de ansiedad, crisis de pánico. Y he estado tratando de ver cómo hablo con la mujer para hacerle ver que tiene su familia un problema y que necesita abrirle el corazón a Jesús. Pues bien, ¿no? Entonces, el discípulo va a desprenderse, o sea, la familia, uno no va a tener ya el 100% de tiempo para estar con ellos. Uno no va a tener el 100% del tiempo para estar con los demás. Por eso las hermanas Elisette y Sandra me entenderán esto mejor, que cuando yo estoy por allá, yo les digo a ellas, por favor, saquen a pasear a mi esposa. Porque claro, llegamos a Alemania y yo no salgo a pasear, porque salgo a escuchar a un hermano, a entrevistar a otro hermano, tengo un mes para trabajar, entonces tengo que hablar con todos los que pueda, tengo que ver cómo está fulano, cómo está sultano, tengo que hablar por aquí, ver el tema de la charla, y no hay tiempo para más. Y yo no puedo ser egoísta y decirle a mi mujer, tú quédate también encerrada o trabajando como yo trabajo, ¿no? Ella tiene su propia experiencia espiritual, ella tiene su propio crecimiento en el Señor, tiene su propio caminar, caminamos juntos, pero no es el mismo llamado. Nos acompañamos, sí, respondemos juntos a esta vocación mía, pero ella tiene que dar su propia respuesta personal a Jesús como la tengo que dar yo. Así como la Santísima Virgen María, casada y desposada con José, con un hijo, ella tenía que dar su respuesta a Dios Padre, y José también. La forma como Dios se revela a María no es la misma como se revela a José. El nivel espiritual de José no es el mismo de María, sino que como matrimonio tienen que responder una misma vocación, cada uno aportando su peculiaridad, su singularidad, pero finalmente las respuestas siempre son personales. Entonces, oye, sí, pues se quejan de mí, ¿no? Se quejan de mí. Eh, Un día mi hermano se quejó tanto, mira que tú no paras con el viejo, tú no lo cuidas. Las veces que yo he viajado a Alemania, mi padre estuvo mal acá en Perú. El año pasado que viajé, a mi madre le dio un infarto. Y a mí el sacerdote que me llevó a Alemania me dijo, porque justo llegamos a Alemania y a los 2 días mi madre le da el infarto, me dice, si quieres te regresas a Perú. Y yo le dije al sacerdote, yo no sé si mi madre va a vivir o no en el miocardio, es bien complicado sobrevivir a un infarto al miocardio. Yo no sé si mi madre va a sobrevivir o no, pero lo que sé es que el Evangelio dice que los muertos entierran a sus muertos y yo tengo que anunciar el Evangelio. A ese nivel de compromiso está mi vida y probablemente mi hermano no lo entienda y probablemente siempre me lo va a recriminar y probablemente mi hermano tampoco entienda cuando la herencia, nosotros tenemos una casa. Yo le dije a mi hermano que mi parte de la herencia se la doy a él porque la cuido a mis padres. Tampoco entenderá eso, ¿no? Tampoco entenderá el por qué, oye, yo renuncié a mi herencia
y he preferido privilegiar a mi hermano y reconocer los cuidados que él ha tenido con la familia. Entonces, eso es seguir a Jesús, comprometido con Jesús, ¿no? Bendito sea Jesús, que mi esposa me entiende, ¿no? El 90% de veces, el 90% de veces me entiende ella, ¿no? A veces va a ser así, ¿no? A veces a mí me duele tremendamente el corazón cuando salgo de misiones y no veo a mis hijos. Tú no sabes cuán doloroso puede ser eso, cuán doloroso puede ser eso, ¿no? Llegar a casa y verlos dormir o llamarlos por una videollamada. Yo alabo a Jesucristo, porque en este tiempo trabajo en casa y de rato en rato puedo ir ahí donde está mi esposo y darle un beso a mi mujer, darle un beso a mis hijos y digo, gracias Señor, yo estoy feliz encerrado en casa, feliz, ellos no. Mi esposa, le digo, ¿no? Yo viajo a cada rato, paro en el carro, manejo horas, las distancias acá en Lima son largas, a veces tengo que ir a zona de misión de 2 horas manejando, entonces eso cansa y disfruto el estar con mi esposa, el estar con mis niños, ¿no? Entonces eso es convivir con Jesús. La vida te cambia. ¿Y qué es lo que ganas? Toda mi familia ha abrazado la fe. Mi padre murió profesando que Jesús era su Señor y Salvador. Yo evangelicé a mi madre, a mi padre. Mi hermano participa en el mismo movimiento que yo y quiere ser teólogo como yo. Esa es la ventaja. Toda mi familia ha abrazado la fe. Con toda mi familia profesamos la fe en Jesucristo, rezamos juntos, oramos juntos. Alguien tiene un problema, llamen a Israel para que ore. Esa es la bendición. Que hay una experiencia de salvación con todos mis familiares, con todos mis familiares. Después se quejan, sí, pero cuando tienen un problema, ¿a quién crees que llaman para orar? ¿A quién crees que llaman para evangelizar a la esposa, al esposo, al sobrino, a la sobrina? ¿A quién le piden intercesión? Y esas son oportunidades para poder evangelizarlos, ¿no? Entonces, eso es hacerse discípulo de Jesús. O sea, que vas a tener que salir de tu zona de confort para convivir con Él. Convivir con Él. De lo anterior, entre los seguidores, grupo numeroso en la iglesia, entre los simpatizantes, un grupo menos numeroso en la iglesia, el grupo de discípulos, según Hechos de los Apóstoles, escúchalo bien, ¿eh? Son 120. Si estamos hablando que en un universo de 20.000 personas siguen a Jesús, según lo que habíamos dicho de la multiplicación de los panes, 20.000 personas siguiendo a Jesús. De esas 20.000, solo 120 estaban comprometidos. Solo 120 cumplían las características de lo que era ser discípulo de Jesús. Solo 120. Por eso la pregunta de Jesús, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Entonces, estos no se sienten cautivados, sino que están convencidos de querer seguir a Jesús. A diferencia de los simpatizantes que están cautivados, ¿no? Estos están convencidos. Estos han experimentado esto que dice la parábola de la perla preciosa, ¿no? Y la parábola del tesoro escondido, que al encontrar algo de gran valor lo dejas todo. Hermano, si Jesucristo me diera la habilidad para poder comunicarte que es lo mejor que te puede pasar en la vida y que vale la pena todo esfuerzo, todo lo que dejes por tenerlo más a Él, yo en verdad me sentiría satisfecho y cumpliría con mi misión en esta tierra. Pero yo trato de una y de otra forma, tratar de decirle a las personas esto, que Jesús es lo mejor que te pueda suceder. Y es como ese tesoro que uno no lo busca, pero se lo encuentra. Es como también el mercader que busca algo de gran valor y lo encuentra.
Para algunos que buscábamos sentido a nuestra vida, encontramos a Jesús. Y para los que no buscábamos a Jesús, lo hemos encontrado de casualidad y le dio sentido a nuestra vida. El discípulo es el que ha descubierto cuán valioso es Jesús. Para mí Jesús es el centro de toda mi actividad, de toda mi actividad. Yo, como le dije al Señor, Señor, si en algún momento en mi vida yo ya no puedo predicar, si en algún momento en mi vida yo ya no puedo hacer misiones, si en algún momento me toca estar postrado en una cama y ya no me pueda mover, lo único que te pido, Señor, es que me des la gracia de poder seguir teniendo vida de oración. Es lo único que me interesa, orar, estar con Él, hablar con Él. Hoy día en la mañana he estado orando con el Señor el día de ayer también, y oye, ¿cómo te llena el corazón? Yo tengo mis 2 días fuertes de hacer oración, que son los martes y los viernes. Ayer tuve un día fuerte que en verdad me llenó el corazón de gozo. Espero que sea viernes, o sea, tú no tienes ni idea las ganas que tengo que sea viernes, porque ya los otros días tengo que dedicarme a otras cosas, ¿no? Tiempo para la familia, hay que dosificar todo, ¿no? Entonces, hay una actitud que caracteriza al discípulo. Nos va a decir en Lucas 5:11, en que en la pesca milagrosa del mar de Tiberíades, mar de Galilea, o el lago de Galilea también, porque en realidad no es un mar, es un lago. En la pesca milagrosa dice la Escritura que dejándolo todo, lo siguieron, dejándolo todo. Y luego se nos va a hablar de la vocación de Mateo, que me encanta mucho la vocación de Mateo. Mateo estaba trabajando y en su despacho cobrando impuestos. Jesucristo le dice, sígueme, y Mateo lo dejó todo. Y sabes qué, el Señor te sigue teniendo tu trabajo, teniendo tus actividades, teniendo todo lo que tienes. En medio de todo tus actividades seculares, Jesús te llama a seguirlo. Y esta es la característica, la gran característica del discípulo: dejándolo todo, lo siguieron. No significa que lo hayan dejado todo de la noche a la mañana. No significa que lo hayan logrado, sino que están en proceso y con el corazón dispuesto para eso. Por ejemplo, yo le decía a una hermana que cuando yo leo a San Francisco de Asís tiene una oración que le pide él a Jesucristo: Señor, que el dolor y el sufrimiento de esta persona, dámelo a mí. Yo en lo personal no puedo hacer esa oración, ¿eh? No puedo hacerla. Probablemente mi caridad, hay un rasgo de egoísmo, hay miedos, pero yo no puedo hacer esa oración de San Francisco de Asís, pero eso no significa que no me esté encaminando a querer tener ese nivel de santidad para Jesús. No significa eso. Ahora quizás no estoy preparado para responder a todo lo que Jesús me pudiera pedir, pero me preparo para un día responderle plenamente. A lo mejor tengo obstáculos, tengo miedos, tengo dudas, tengo inseguridades. No voy a ser el superapóstol de la noche a la mañana, pero oye, estoy en el proceso y tengo el corazón dispuesto para que de acá a un tiempo Jesucristo realice en mí su plena y perfecta voluntad. Es importante este tema de la convivencia porque es en la convivencia en donde uno aprende a formarse con discípulos. Jesucristo, en la parábola del sembrador en Marcos 4, sobre todo en el versículo 10 y 11, el Señor le va a decir: a ustedes se les da a conocer los misterios del reino de los cielos. Jesucristo les da revelaciones en privado a sus discípulos. Les da revelaciones en privado. A veces a mí me ha tocado ir a zonas de misión muy pobres acá en Perú, que me he llevado a los hermanos, y a veces en ese dormir todos, mi camioneta, o sea, vamos en mi camioneta tiene 11 asientos, entonces dormimos, son 11 asientos espaciosos y dormimos dentro de la camioneta. Y oye, y compartimos, contamos anécdotas y tenemos una experiencia rica de la fe cada vez que salimos de misión, ¿no? El Señor te revela cosas en esa misión que no se te va a enseñar en otro momento, ¿no? Entonces Jesucristo, en esa experiencia de convivencia,
nos muestra los secretos del reino y recibimos una revelación mayor que la de otras personas. El Señor en esa experiencia de convivencia con Él nos hace testigos de su poder. Pensemos por un momento en la resurrección de Lázaro en Juan 11, versículo 1, o pensemos en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 17, 1. Nosotros como misioneros hemos visto milagros, milagros. Un día fuimos a una tienda de música, la primera ofrenda que recibimos para comprar equipo de sonido, porque nos prestaban equipos de sonido para evangelizar en una parroquia, o sea, recién cuando comenzamos a misionar. Entonces, nos dieron una cantidad de dinero y nos faltaba como, por ejemplo, o sea, el equipo de sonido costaba como $400 y nos faltaba aproximadamente $100. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo nos ilumina y en plena tienda de sonido nos tomamos la mano con los hermanos y comenzamos a orar. Comenzamos a pedirle al Señor, Señor, multiplica un billetito más. El de la tienda nos escuchaba y se mataba de risa a carcajadas. Y cuando abrimos otra vez el sobre con el que teníamos las ofrendas que nos dieron para comprar el equipo de sonido, no sabíamos cuánto dinero había, solamente sabíamos que la gente nos dio esto para comprar el equipo. El hombre lo contó y decía, falta $100. Después de haber orado por esto, le volvimos a dar el sobre. El hombre nos dijo, mira, ya lo conté, falta. Vuélvalo a contar, le pedimos. El hombre lo volvió a contar y tú viste cómo le cambió el rostro. Comenzaban a abrírsele los ojos, contó por tercera vez y había aparecido un billete más. El hombre se sorprendió, el hombre se quedó anonadado y fue una oportunidad que el Señor nos dio para hablarles de Jesús. Así como los lugares que hemos ido al interior del país es porque alguien en una misión que hicimos ahí se sanó, hubo algún milagro y nos pidieron ir a evangelizar estas zonas. Entonces uno se vuelve testigo del poder de Dios, cómo Dios obra con poder en la gente. En las zonas en donde hay mucha pobreza, cantidad impresionante de milagros, porque es gente pobre, no tiene para medicina. ¿Cómo Jesús los va a sanar? Los sana con su poder. Entonces Jesucristo te da este privilegio, ¿no? Él te forma de una manera privilegiada. Como dice en Juan 13:15, Él te forma con el ejemplo, ¿no? Como he hecho yo con ustedes, así hagan ustedes con los demás. Por eso los discípulos son verdaderos amigos de Jesús, como dice en Juan 15:5. Y ya no le llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que quiere su amo. Yo ahora le llamo amigos porque les estoy dando a conocer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Entonces, hermano, el discípulo tiene la misión de reproducir la obra de Jesús. Por eso se les da poder. Como va a decir en Juan 14:12, dice, ustedes harán cosas superiores a las que yo he hecho, porque yo voy al Padre y voy a interceder por ustedes. Yo recuerdo una misión que hicimos en una zona muy, muy pobre acá de Lima, en donde una psicóloga, hermana del movimiento, atendía un caso de una mujer de mucho poder adquisitivo, una mujer millonaria, que estaba con depresión, una mujer que tenía mucho poder adquisitivo, pero estaba con depresión. Entonces me la deriva a mí. Si yo le digo a esta mujer, hermanita, el Señor le va a enseñar ser feliz en estos 5 días que tenemos de misión a un asentamiento humano. Un asentamiento humano significa un lugar de mucha pobreza, un lugar en donde ni siquiera hay agua, ¿no? No hay servicios de agua ni desagüe, ¿no? Entonces, esta mujer le pedí que no vaya con sortijas de oro, no vaya con ropa muy fina, que vaya muy humildemente vestida. Esta mujer veía en los 5 días que hicimos misión en esa zona, cómo se acercaba gente pobre, hacía un frío que te calaba los huesos y algunos venían con su polito con hueco. Y cuando cantábamos, orábamos, ella decía, yo no entiendo cómo esta gente viviendo con tanta pobreza, viviendo con tantos problemas, con enfermedades, sin que les alcance el dinero ni siquiera para comer,
alegres escuchando la palabra de Dios, felices escuchando la palabra de Dios, cómo Jesús les sanaba y yo quejándome por tonterías. Así el Señor le quitó la depresión a la mujer, sirviendo, sirviendo. Hay más gozo en dar que en recibir. Por eso el Señor, a mis 25 años, yo le agradezco por todo lo que he visto. Si yo me muero mañana, yo me muero hoy día. Yo voy a llegar al cielo, si es que Él me lo permite, y lo voy a abrazar y le voy a decir gracias por la vida que me diste. No me pude imaginar una vida mejor de la que me has hecho vivir. Ni en el mejor de mis sueños me pude imaginar ser misionero y ser profundamente feliz así. Por eso, hermanos, para terminar, me he emocionado un poquito y me he ido de la hora. Espero que no se me estén durmiendo. ¿Ah? El Señor nos muestra que en la iglesia hay seguidores, hay simpatizantes, pero Él nos quiere discípulos. Por eso sería bueno que tú te preguntes qué buscas. ¿Cuál de los tres eres tú? ¿Tienes algo de seguidor? ¿Tienes algo de simpatizante? ¿Tienes algunos rasgos de discípulo? Aún faltan que se definan algunas cosas en ti para hacerte discípulo. La idea no es que nos entristezcamos por esto. La idea no es que sientas tristeza, porque a lo mejor digas, caray, me falta mucho, o caray, estoy muy lejos de ser tal o cual cosa, ¿no? Sino que pienses que te mueve realmente a seguirlo y si quieres ir progresando en la vida espiritual, ¿no? Que pienses si, oye, hoy día yo me encuentro en este momento, en esta situación. Entonces de aquí yo parto para querer mejorar, para querer ser mejor, para querer vivir una vida para Jesús. El Señor Jesucristo nos conceda, pues, en esta hora la gracia de poder, a través de lo que estamos oyendo, discernir las mociones de nuestro corazón y poder alinear nuestro corazón en su santo propósito. Como te decía yo, muy, muy agradecido con el Señor de poder estar aquí contigo. Eliseth sabe que esta es mi hora de dormir. Eliseth sabe cuando hemos estado conviviendo allá con la hermana, que yo normalmente, como mis días empiezan temprano y acaban muy tarde, yo necesito una hora de sueño, que es a las 3 de la tarde. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús, pues hermano. A mí me alegra muchísimo el poder darte testimonio de lo que yo he vivido con Jesús y ruego al Señor que eso te sirva, que eso te alegre el corazón, que te emocione Jesús, sobre todo eso, ¿no? Que te emocione Jesús y que veas que este hombre que tienes delante hoy es un hombre con familia como tú, ¿no? Un hombre con familia como tú y con todas las cosas que eso implica, ¿no? Así que ánimo, hermanos. Oro por ustedes, que este sea un tiempo de discernimiento, que nos ayude el Señor a discernir, que nos ayude el Señor a evaluar lo que hay en nuestro corazón y a desear avanzar. Así como queremos a nivel profesional crecer, así como queremos a nivel familiar crecer, así como queremos a nivel personal crecer, también a nivel espiritual. Querramos nosotros crecer. Vamos a consagrarle a la Virgen este momento y vamos a entregarle a la Virgen Santísima esta formación, pidiéndole por ustedes y pidiéndole a ella que nos ayude a consolidar nuestros pasos en el camino de la fe y de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora y Dueña mía, Virgen Santísima María, tú que fuiste elegida por Dios como madre y modelo para la Iglesia, y que en la cruz del Calvario, por el Salvador, a ti fui entregado. Queriendo el Señor Dios nuestro Todopoderoso, que en ti todas las generaciones mirasen cómo se le debe responder
para que nosotros no encuentre obstáculo su siempre buena, bendita y santísima voluntad. Quiero, Señora mía, con todo mi corazón, ofrecerte y consagrar a ti mi vida, mi sentir, mi pensar y mi actuar, para que en cada una de mis acciones, por tu auxilio sea acompañado, para responder en todo como tú al Dios eterno y convertirme así en una ofrenda grata a su mirar. Oh, Señora mía, con humildad te ruego, me libres de las trampas del maligno enemigo. Ocúltame, Santísima María, en tu manto de su mirada, y guía, bendita Señora mía, mis pasos por sendas de santidad, justicia y verdad. Que mi corazón no sea cobarde ante el sacrificio y la entrega, ante la renuncia y la lucha, ante la cruz. Que al terminar mis días seas tú, oh María, Madre mía, quien me reciba y presente ante Jesús. Guarda mi vida y guía mis pasos hoy y siempre. Amén. Te quiero pedir, Señora bendita, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos, para que por tu intercesión sus pasos se afiancen en el camino de la gracia, para que sus corazones no se acobarden ante el sacrificio y la entrega, ante la renuncia y la lucha, ante la cruz, para que en sus corazones no haya obstáculo alguno de responder a tu Hijo amado, para que nuestra vida sea una ofrenda grata y que sea una ofrenda para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María Santísima, que como cosa y posesión tuya seamos tomados y seamos moldeados en nuestro interior para responder en todo al Altísimo como tú. Santa María de Nazaret, ruega por nosotros. Santa María de Nazaret, ruega por nosotros. Santa María de Nazaret, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas queridas, para mí es una inmensa alegría poder tener este tiempo con ustedes, poder tener este compartir de la palabra. Valoro el esfuerzo que hacen porque hay algunos que se están reuniendo los días martes y también se están reuniendo este día, entonces están como que dobleteando. Hay algunos que ya en alguna latitud están ya para hacer la tutumeme. Entonces, valoro ese esfuerzo y siempre el Señor me inspira este texto. No sé si ustedes han escuchado sobre Cornelio en Hechos de los Apóstoles. Es un centurión romano que un día se le presentó el ángel y le dijo: el Señor ha escuchado tus plegarias y ha recibido tus oraciones y te pide que traigas a Pedro para que evangelice a tu familia. Impresionante ese testimonio, porque es como que Dios viene contabilizando todas las oraciones de Cornelio y viene contabilizando todas las obras buenas de este hombre que finalmente provocan nada más y nada menos que el apóstol Pedro vaya a evangelizar a toda su familia. Así le dijo el ángel, ¿no? Pedro va a traer palabras de salvación para ti y toda tu casa. Así que siempre métete esto a la cabeza: tiempo invertido en las cosas del Señor no es tiempo en vano. Es tiempo invertido que va a sumar para la salvación de tu vida y la salvación de la vida de los tuyos. Así que muchas gracias por la recepción de esta formación. Todos tuyos, mi querida Elisette. Nada, hermano, solamente para agradecer por